En este video estaremos viendo la librería Seaborn. Para poder instalarla, lo podemos hacer mediante el comando pip install desde la consola en Anaconda. Y una vez instalada, haremos import Seaborn as SNS. Este as SNS se utiliza por convención. En este video también estaremos trabajando con pandas, con NumPy y con matplotlib. Los datos que utilizaremos para graficar son de un Excel que tiene datos sobre vendedores de una empresa, así que crearemos un data frame en base a eso y a continuación hacemos un punto head para ver qué información tiene nuestro data frame. Podemos observar que tenemos nombre, apellido, región asignada, fecha de ingreso, ventas y calificación dada por los clientes. El primer gráfico que realizaremos es el gráfico barras. Pero antes crearemos un objeto llamado ventas por región que va a consistir en el agrupamiento según la región asignada y los vendedores que tienen ventas registradas en esas regiones. El resultado de este objeto ventas por región es este, que como pueden observar nos indica que Argentina tiene 9 vendedores que registraron ventas, Brasil 9, Chile 6, Colombia 4, Ecuador 5, Paraguay 4 y Uruguay 5. Ahora sí haremos el gráfico de barras, que esto es bien sencillo. Haremos sns.barplot. Este sns, recuerden que es el que importamos acá arriba. Entonces nos queda sns.barplot y queremos que en el eje X quede el índice de nuestro objeto de ventas por región y en el eje Y queden los valores de ventas por región. Cuando ejecutamos esto, nos genera el gráfico de barras que tiene a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay en el eje X y en el eje Y tiene la cantidad de ventas, de vendedores con ventas registradas. Es decir, nos muestra exactamente estos valores. Por supuesto, a este gráfico lo podemos hacer más lindo. En primer lugar, utilizaremos el método setStyle, que lo que nos permite es cambiar el estilo. Le vamos a pasar como argumento darkGrid, que esto genera una grilla de color oscuro. Y también utilizaremos otro argumento, que es el palette, y le pasamos como argumento red. Palette es básicamente un mapa de colores que ya viene predefinido. Y al que quiera investigar le dejo el link para que investigue. En este caso usamos entonces un palette red. Cuando ejecutamos esto podemos observar que ahora me cambió el color. Todas las barras tienen una tonada roja y de fondo podemos observar que tenemos un color gris y líneas paralelas al eje X. Como pueden observar, contrasta mucho la diferencia con el gráfico más simple. Ahora, también, como les dije, como Seaborn está basado en matplotlib, podemos utilizar métodos de matplotlib. En este caso, queremos hacer que haya una línea paralela al eje X indicando el promedio de las ventas en esos países, el promedio de los vendedores con ventas registradas. Entonces haremos el setEstilo, gris oscuro, haremos el barplot indicando ventas por región, utilizaremos un nuevo palette que se llama cool y hacemos que un promedio de región va a ser igual a numpy.min y le pasamos ventas por región y a continuación trazamos una línea paralela al eje X mediante plt.axline. Ahora pueden observar nuevamente tenemos el fondo oscuro con las líneas paralelas al eje X, una línea paralela de color negro, esta es la que hacemos mediante plt.axline y los colores son el resultado de utilizar el palette cool. Ahora veremos el gráfico de puntos o scatter plot. En este caso utilizaremos como estilo el white grid, que es una grilla de color blanco, y haremos sns.scatterplot. Recuerden, cuando hacemos el gráfico barras es sns.barplot y ahora es
sns.scatterplot. Utilizaremos como datos el data frame de vendedores. Queremos que en el eje Y estén las ventas y que en el eje X esté la región asignada. Y este es el resultado de nuestro scatterplot. Tenemos las ventas en el eje Y, la región asignada en el eje X, de fondo tenemos una grilla y cada uno de estos puntos nos indica que hay por lo menos un vendedor con esa cantidad de ventas en este país. Ahora, por supuesto, a este gráfico lo podemos mejorar. En primer lugar, cambiamos el estilo, queremos que sea una grilla oscura y nuevamente hacemos sns.scatterplot, que en el eje X esté la región asignada, en el eje Y estén las ventas. Nuevamente utilizamos nuestros vendedores DataFrame como datos y utilizamos un nuevo argumento que se llama Hue. Esto nos permite hacer distinciones dentro de un gráfico. En nuestro caso queremos que se distinga el gráfico según la calificación dada por los clientes. Y a su vez modificamos el tamaño de los puntos. Por último, queremos que la leyenda correspondiente a la calificación dada por los clientes esté fuera del gráfico. Cuando ejecutamos esto, podemos observar que tenemos un gráfico similar al que obtuvimos recién, pero los puntos cambiaron de colores y a su vez están más grandes. Del lado derecho tenemos la leyenda correspondiente a esa distinción. Como pueden ver, en color rojo está cuando la calificación fue excelente, en verde buena, en naranja mala y en azul muy buena. Y si vemos esto en el gráfico, podemos ver que la calificación excelente siempre se corresponde con los mejores vendedores, con los que tuvieron más ventas. La de muy buena sería el segundo rango de mejores vendedores, los que tienen más ventas, y la mala con los que tuvieron menos ventas. Es decir, los vendedores que más venden, en este caso, son los que mejor reputación tienen frente a los clientes. Y los que menos venden son los que están más flojos de reputación. Ahora veremos los boxplot o gráfico de cajas. Nuevamente haremos sns.boxplot. Pasamos qué es lo que queremos ver en el eje X, qué es lo que queremos ver en el eje Y y cuáles son los datos que utilizaremos. El gráfico de cajas, recuerden que nos indica cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo y el tercer y primer cuartil. A este gráfico, por supuesto, también le podemos hacer modificaciones. En este caso utilizaremos un palette greens que nos da un gráfico con distintas tonadas de verdes. También probamos otro palette más, que en este caso es el palette blues, que nos da un gráfico con distintas tonalidades de azul. Por último, veremos el gráfico de violín. El gráfico de violín básicamente nos indica la distribución de datos cuantitativos. Es decir, en este caso veremos la densidad de los datos. Como pueden observar, nos indica en el eje X los países, las regiones asignadas y en el eje Y las ventas. Podemos ver la distribución rápidamente, donde están concentrados los vendedores. Algunos tienen más extensión, otros están concentrados más cerca de un punto. Y ahora, por supuesto, a este gráfico lo podemos mejorar para que nos dé incluso más información. En este caso utilizaremos algo que se llama Swarm Plot, que lo que nos va a permitir es ver efectivamente cómo están distribuidos los puntos en este gráfico de violín. Cuando ejecutamos esto, podemos observar que, por ejemplo, Brasil tiene unos 4 vendedores con aproximadamente 180 ventas. O Argentina, que tiene 3 vendedores con un poco menos de 200, en este caso 190. Así que como pueden observar, Seaborn nos permite hacer gráficos muy elegantes, muy sofisticados
y dependiendo de qué es lo que queremos mostrar, nos convendrá utilizar un gráfico u otro. Así que esto es todo por el video de hoy.